inherente en este modelo es que esta viscosidad necesariamente cuando el fluido se mueve en régimen tránsito. De forma general, igual les mencionaba que esta viscosidad depende o cambia con la presión y con la temperatura, pero teníamos que diferenciar entre lo que es un líquido y lo que es un gas. Lo primero, de forma general, un gas tiene una viscosidad mucho menor en comparación que la viscosidad que presenta un líquido, pero les decía, tengan cuidado porque esta comparación o esta generalización únicamente es válida cuando hablamos de viscosidad líquida, porque también podemos hablar de una viscosidad cinemática, que es la relación entre la viscosidad dinámica para su densidad y que tiene unidades de longitud al cuadrado lineal. ¿Sí? Entonces, a nivel de viscosidad dinámica, los gases tienen una viscosidad mucho, pero mucho menor en comparación con la viscosidad que tienen los líquidos. ¿Sí? Y a nivel de líquidos, hay una gama muy amplia en cuanto a los rangos de viscosidad que pueden presentar las sustancias. Y aquí un poco les decía, no confundamos, ¿no es cierto?, densidad con viscosidad. Porque posiblemente exista la tendencia a decir que como es más denso o tiene mucha densidad, esto significa también que el fluido se mueve con mayor dificultad. ¿Sí? Son propiedades físico-químicas totalmente diferentes, que no pueden generalizarse en el sentido de decir que como tiene mayor densidad, consecuentemente también se va a mover con mayor dificultad. Y eso no tiene nada que ver. Puede ser que en algunos casos se cumpla, puede ser que en otros no se cumpla. Y como les mencionaba el día de ayer, ¿sí?, si ustedes ponen crudo y agua, ¿qué pasa con el crudo? Que siempre se va a la parte superior porque tiene menor densidad. Y eso es genérico indistintamente de cuán pesado es el crudo. Yo puedo tener un crudo liviano, ¿no es cierto?, no sé, 10, 12 grados API, y puedo tener un crudo pesado que tenga 35 a 38 grados API. Pero sea liviano o sea pesado, ¿qué pasa? Que siempre tiene o presenta una menor densidad que el agua. ¿Sí? Pero a pesar de que tenga una menos densidad o tenga o presente una menor densidad que el agua, ¿sí?, este crudo tiene una mayor viscosidad. ¿Sí? Pues lo uno es muy diferente del otro. A nivel de viscosidad, les decía, ¿no es cierto?, diferenciamos entre lo que son líquidos y gases, porque esta incidencia de la presión y la temperatura es un poco particular. En los líquidos podemos descartar la diferencia de la presión, pero la temperatura, ¿sí?, hace que cuando incrementemos la temperatura disminuya la viscosidad. En cambio, en el estado gaseoso, por este estado de degradación de la materia, por las características y propiedades que tiene, presión y temperatura van a incidir en lo que es viscosidad. Pero a nivel de condiciones de gases ideales, bajas presiones y altas temperaturas, la presión casi no ejerce efecto en la viscosidad. ¿Sí? Pero si la temperatura, y como les decía, mayor temperatura, mayor viscosidad. Y si ya nos alejamos de condiciones ideales, la presión también es proporcional a la viscosidad. ¿Sí? Les decía también, matemáticamente, si yo grafico esfuerzo flotante en función de la deformación, voy a tener una línea recta que parte por el origen y matemáticamente, ¿no es cierto?, esta recta tiene una pendiente, que se corresponde con la viscosidad. Pero ese comportamiento, les decía, está asociado única y exclusivamente aquí a las sustancias o fluidos que se conocen con el nombre de newtonianos. Y eso hace que entremos en la revisión de lo que se conoce con el nombre de modelos reológicos. ¿Sí? Estos modelos reológicos de alguna forma nos van a permitir caracterizar un poco la clasificación que vamos a hacer de los fluidos en función de cómo cambia o cómo se comporta la viscosidad. ¿Sí? Por una parte vamos a tener fluidos newtonianos, que como les decía, se caracterizan porque cumplen exactamente lo que dice o establece la ley de Newton de la viscosidad. ¿En qué sentido? De que la viscosidad es constante. Independientemente de que el esfuerzo flotante
y de la deformación que experimenta este fluido. ¿Sí? Cumplimos o se cumple exactamente esta ley en donde la viscosidad es constante independientemente del esfuerzo flotante o de la deformación. Y por otra parte, tenemos fluidos no newtonianos, en donde ya esta ley no se va a cumplir. Y para estos fluidos no newtonianos, les decía, en lugar de hablar de una viscosidad, hablamos de una viscosidad aparente. ¿Por qué? Porque es una viscosidad puntual, ¿sí?, para una deformación que genera una deformación. ¿Sí? Y a nivel de modelos relógicos, un poco me anticipo cuál es el sentido de un modelo relógico. Un modelo relógico no es más que un modelo matemático, una ecuación que va a tratar de establecer la dependencia entre el esfuerzo flotante y su deformación. ¿Sí? De hecho, la ley o el modelo de Newton de la viscosidad es un modelo relógico, es un caso particular. Porque esta es su ecuación, este es su modelo, una línea recta cuya pendiente es la viscosidad cuando grafico esfuerzo flotante en función de deformación. Y como les decía, a nivel de fluidos no newtonianos, ¿sí?, vamos a ver que esta viscosidad cambia en función de la magnitud del esfuerzo flotante y consecuentemente la deformación que estamos consiguiendo. ¿Sí? Y aquí, un poco para que entendamos los fluidos con los cuales vamos a trabajar, ¿no es cierto? Tal vez ponemos como ejemplo, como les decía, la miel de abeja, ¿no es cierto? La miel de abeja puede ser, ¿no es cierto?, que ustedes la tienen en un recipiente, tengan una cuchara o algo con lo cual quieran, ¿no es cierto?, manipularla, y tal vez se van a dar cuenta que cuando la mueven lentamente, tal vez es mucho más fácil moverla, manipularla, que cuando la empiezan a mover más rápidamente. ¿Sí? Esa diferencia en cuanto a la dificultad para manipular esta miel de abeja es consecuencia de que la miel de abeja tal vez es un fluido no newtoniano. Porque si fuese newtoniano es como el agua, ¿no es cierto? Ustedes no tienen o no notan diferencia, ¿no es cierto?, al manipular el agua con una cuchara, sea que le apliquen bajas revoluciones o sea que le apliquen altas revoluciones. La resistencia básicamente sigue siendo la misma, porque su viscosidad es constante. ¿Sí? En cambio, en otras sustancias hacen ese experimento y se van a dar cuenta que la dificultad para mover la cuchara, para agitar esa sustancia, cambia. Y estamos hablando de un fluido no newtoniano. ¿Sí? Entonces, la característica importante de estos fluidos no newtonianos es que la viscosidad ya no es constante y por eso hablamos de una viscosidad aparente. ¿Sí? Ahora bien, a nivel de estos fluidos no newtonianos, tenemos que establecer o ver estos tres niveles de clasificación. ¿Sí? En primera instancia, vamos a ver que la variable tiempo no incide o no cambia la viscosidad de las sustancias. ¿Sí? Pero hay que tener presente, repito, la variable tiempo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que indistintamente del tiempo, la viscosidad no se ve afectada por esta variable. ¿Esto por qué? O esta aclaración, esta diferenciación, ¿por qué la tenemos que hacer? Porque existen ciertas sustancias en las cuales, aparte de incidir esfuerzo cortante, aparte de incidir deformación, también la variable tiempo incide en esta viscosidad. ¿Sí? ¿Qué significa ello? Invento, hacen la medición de la viscosidad de una sustancia a tiempo un minuto y luego vuelven a medir la viscosidad de esa misma sustancia en las mismas condiciones y van a darse cuenta que la viscosidad es diferente. ¿Por qué? Porque la viscosidad está cambiando con un tiempo. ¿Sí? Entonces, a nivel de fluidos no newtonianos, repito, aquellos que son independientes del tiempo, aquellos que presentan una dependencia en cuanto al tiempo, y una tercera clasificación, aquellos que se conocen con el nombre de viscoelásticos.
Entonces, para todos ellos vamos a ver modelos reológicos que, repito, esencialmente no es más que un modelo matemático que refleja la dependencia entre esfuerzo cortante y viscosidad. ¿Sí? A manera de ejemplo, un poco empata con este tema de modelos reológicos, es lo que hacemos cuando tenemos, ¿no es cierto?, una dispersión de puntos, un conjunto de datos, ¿no es cierto?, cuando trabajamos a nivel de laboratorio. Hacemos un experimento y generamos un montón de información. Y a veces queremos generar información para correlacionar los datos. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos los datos, nos vamos al Excel, ¿no es cierto? Graficamos y en función de X y vemos qué curva me genera el mejor. Algo similar es lo que se hace a nivel de modelos reológicos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Equipos que nos permiten medir viscosidad. Equipos que fundamentalmente apliquen un esfuerzo cortante y midan la deformación. Pues, ¿qué vamos a tener? Datos que reflejen esfuerzo cortante y deformación. Y vamos a tener varios puntos a los cuales vamos a ver qué tendencia tienen. Y ese modelo matemático que refleje el mejor ajuste en cuanto a esa tendencia no es más que el modelo reológico. ¿Sí? Por eso puedo decirles que la ley de Newton de la viscosidad es un modelo reológico. ¿Para qué? Para fluidos newtonianos. A nivel de estas sustancias que tienen un comportamiento que es independiente del tiempo, ya vamos a ver qué tipo de fluidos tenemos en este caso. Pero, antes de entrar de lleno en eso, permítanme decirles que generalmente las sustancias que se encuentran en estado puro presentan un comportamiento newtoniano. Hablamos, por ejemplo, del agua. Por ejemplo, hablamos de la glicerina, ¿sí?, que son sustancias puras. Estas sustancias generalmente presentan comportamiento newtoniano. ¿Cuándo ocurre esta desviación del comportamiento newtoniano? Generalmente cuando tenemos mezclas, específicamente mezclas complejas. ¿Sí? Por ejemplo, la miel de abeja. La miel de abeja es una mezcla que tiene un montón de componentes de naturaleza orgánica. Finalmente es una mezcla que ustedes la pueden ver, pero a nivel del comportamiento reológico presenta ciertas complejidades. ¿Sí? Pues generalmente cuando tenemos mezclas, estas mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, cuando tenemos suspensiones, eso generalmente ya implica que posiblemente esa mezcla tenga un comportamiento no newtoniano. ¿Sí? Entonces vamos con estos fluidos que presentan un comportamiento a nivel de viscosidad que es independiente. ¿Sí? Por aquí tenemos un diagrama. Esto ya saben, es un comportamiento ideal de Newton, línea recta, y todo lo que sea diferente de la ley de Newton encaja en este escenario en el cual la viscosidad y el discurso. Ayer brevemente ya les explicaba, ¿no es cierto?, que a nivel de fluidos no newtonianos hablamos de una viscosidad aparente y era una viscosidad común, en la cual correlacionó el esfuerzo cortante y la deformación que ocasiona este esfuerzo cortante, un poco bajo la base de la ley de Newton, y el esfuerzo cortante para la deformación implicó su valor puntual para ese instante de viscosidad que le llamo viscosidad. ¿Sí? Pues para cada punto en el cual exista una modificación del esfuerzo cortante, ¿no es cierto?, veo que hay una deformación que me permitirá calcular su viscosidad puntual, particular para ese escenario. Y en este caso, como ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa? Esta pendiente, que es sinónimo de la viscosidad aparente, va disminuyendo conforme incremento el esfuerzo cortante. ¿Sí? Ese comportamiento de alguna forma es como entendido, ¿no es cierto? A mayor esfuerzo, estoy provocando que la viscosidad y la resistencia al flujo vaya disminuyendo. Es como ustedes cuando hacen o jalan un elástico, ¿no es cierto? Vencen la resistencia del elástico y ¿qué pasa? Ya se ve. Algo similar ocurre acá. Mayor esfuerzo,
y hacen que la resistencia interna que presentan las moléculas sea menor y por eso la viscosidad va a disminuir. ¿Sí? De alguna forma, este comportamiento es como un poco esperable a nivel de sustancias. Estas sustancias se conocen con el nombre de fluidos pseudoplásticos. Característica importante, repito, la viscosidad disminuye a medida que incrementa, la viscosidad aparente disminuye a medida que incrementa la magnitud del esfuerzo. ¿Sí? Lo opuesto, fluidos gigantes. ¿Sí? Igual la lógica sigue siendo la misma, ¿cierto? Se aplica un esfuerzo portante que genera una deformación. ¿Sí? Pero, ¿no es cierto? Si yo hago un seguimiento de estas pendientes que reflejan el valor puntual de la viscosidad, que es la viscosidad aparente, ustedes se dan cuenta que la viscosidad va aumentando. La viscosidad aparente aumenta conforme aumento la magnitud del esfuerzo portante que se está. ¿Sí? Este comportamiento es un poco extraño, particular, difícil, complejo. ¿Sí? Y claro, las mezclas o las sustancias que presentan este comportamiento sí son mezclas un poco complejas, particulares. Generalmente, cuando hablamos de suspensiones, ¿sí? Emulsiones incluso, ahí es cuando posiblemente tengamos este tipo de comportamiento. Tal vez, si tomamos como ejemplo la mayonesa, tal vez tengamos este tipo. Como les decía, en la mayonesa, ¿no es cierto? Ustedes, si la vierten o la manipulan suavemente, tal vez fluir, pero ustedes empiezan a golpear y casi no. ¿Sí? O en su defecto, ¿no es cierto? Ustedes la vierten ligeramente con la mayonesa, fluye, pero si la ponen en posición vertical no cae. ¿Por qué? Porque tal vez en posición vertical tengo mucho esfuerzo portante que hace que aumente la resistencia, aumente la viscosidad. Pero cuando ustedes la inclinan ligeramente, tienen menor esfuerzo portante y por este comportamiento menor viscosidad y por eso fluye. Entonces, hay muchas sustancias, ¿sí?, que presentan este tipo de comportamiento. Pero ojo chicos, algo que quiero que entiendan. Indistintamente de que tengamos fluido pseudoplástico, newtoniano o dilatante, ustedes deberán de darse cuenta que el esfuerzo portante siempre es proporcional a su deformación. Aumento el esfuerzo portante y va creciendo la deformación siempre, independientemente de que sea pseudoplástico, newtoniano o dilatante. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo relaciono esfuerzo portante con viscosidad, la tendencia es diferente. ¿Sí? Repito, siempre, indistintamente de fluido, a mayor esfuerzo portante, mayor deformación. Lo que ocurre es que cuando yo relaciono ese esfuerzo portante versus su deformación, ahí tengo tendencias diferentes. En unos casos sube, en otros casos baja, en otros casos es justo. Y eso hace que yo clasifique entre pseudoplástico, newtoniano. ¿Qué más puedo tener? Si ustedes se van dando cuenta, yo tengo este otro modelo, que si se fijan, básicamente es paralelo a la recta del modelo que refleja el comportamiento del fluido newtoniano. ¿Qué significa ello? Que aquí básicamente la diferencia es que esta línea tiene un punto de corte al eje de las ordenadas, pero sigo teniendo un modelo lineal. Luego veo otra curva que se parece mucho al comportamiento de un fluido pseudoplástico, sin embargo veo que también, ¿no es cierto?, está desplazado, ¿sí?, alguna magnitud en el eje de las ordenadas. ¿Qué significa esto? Que yo necesito aplicar un esfuerzo portante por encima de cierto valor para que la sustancia empiece aquí a fluir, a moverse, de forma así.
Si yo aplico un esfuerzo cortante, por ejemplo, aquí gráficamente, numéricamente me dice que 100, digamos que sean 100, no sé, pascales. Si yo no aplico 100 por encima de 100 pascales como esfuerzo cortante, estas sustancias no se deforman, no se pasan. ¿Sí? Es como que cuando yo quiero mover este objeto, si yo no aplico la suficiente fuerza, no se va a mover. Si rebasa mi fuerza, el peso de este objeto, voy a empezar a mover. Algo similar. Es un umbral, ¿sí?, que me indica que por encima de ese valor la sustancia se deforma, la sustancia se mueve, la sustancia empieza a fluir. Si aplico un valor por debajo de este número, simplemente la sustancia no se mueve, no se mueve, permanece estática. ¿Okay? Entonces, es de entenderse que este modelo será similar a la ley de Newton, pero tendré que incorporar que un valor, ¿no es cierto?, de esfuerzo fuerte, un tau sub 0. ¿Sí? Lo mismo acá, en este otro modelo. ¿Sí? Su ecuación será similar, pero deberé incorporar este valor límite, ¿no es cierto?, a partir del cual la sustancia empieza a moverse, empieza a desplazarse. Entonces, estos son los principales modelos matemáticos, perdón, los modelos reológicos, o la clasificación que puede establecer a nivel de fluidos no líquidos. No sé, se me ocurre que igual yo puedo tener aquí un fluido que sea, o que presente este comportamiento dilatante, pero que igual tenga este tipo de cosas. No descarto la posibilidad de que exista ese tipo de... ¿Sí? Pero espero que entendamos este concepto importante a nivel de fluidos pseudoplásticos y fluidos dilatantes. Pseudoplásticos, ¿sí?, aumenta la magnitud del esfuerzo cortante y la viscosidad. El caso opuesto es que aumenta la magnitud del esfuerzo cortante y aumenta la viscosidad. Aquí está un diagrama que me permite ver de mejor forma lo que les estaba explicando. En lo relacionado a fluidos que tienen este comportamiento que es pseudoplástico, sinónimo de pseudoplástico me dice que es reofluidizante. Mejora la tendencia a fluir de las sustancias cuando incrementa la magnitud de explosión. ¿Sí? Aquí tengo un escenario 1. ¿Sí? De formación por efecto de la aplicación de este esfuerzo cortante, y que al relacionar esfuerzo cortante versus viscosidad me da un valor puntual, ¿no es cierto?, de viscosidad que le llamo viscosidad aparente. Otro escenario, esfuerzo cortante de formación, ¿sí?, que me permite generar, ¿no es cierto?, otro valor puntual de viscosidad. Están un poco traslapadas, aquí sería tau sub 2 con deformación 2, tau sub 1 tendría que ir con deformación sub 2. ¿Sí? Entonces, viscosidad aparente 1, viscosidad aparente 2, aumento la magnitud del esfuerzo cortante y como ustedes se dan cuenta, esta viscosidad aparente va disminuyendo. El primer modelo reológico que vamos a ver se conoce con el nombre de modelo de la potencia o ley de la potencia. En este caso, ¿sí?, voy a tomar como punto de partida la ley de Newton de la viscosidad. ¿Sí? Pero como es un fluido no newtoniano, y simplemente voy a poner una constante K, y todo esto le voy a elevar a la potencia. Por eso
este modelo recibe el nombre de ley de la potencia. ¿Sí? Con este modelo genérico voy a tratar de ver si reproduzco el comportamiento que tiene esta sustancia cuando relaciono o trato de ver la dependencia del esfuerzo cortante en función de su frecuencia. Simplemente repito, lo que hago es tomar como base la ley de Newton de la viscosidad. Aquí realmente no voy a hablar de una viscosidad, por eso le pongo una constante K, y a la deformación le elevo la potencia. ¿Sí? Y esa es la famosa ley de la potencia. Esta ley de la potencia tiene que, como variables o parámetros importantes de este modelo, los valores de K. ¿Sí? Y este modelo de alguna forma me va a permitir a mí interpretar el comportamiento de una sustancia que tiene un comportamiento pseudoplástico y también de una sustancia que tiene un comportamiento dilatante. ¿De qué va a depender? La magnitud de esta potencia. ¿Sí? Por ejemplo, voy a comparar escenarios, ¿cierto? Todos ustedes saben que si yo tengo esto, y igual a x al cuadrado, es la ecuación de una parábola, ¿no es cierto? ¿Qué forma tiene una parábola? ¿Sí? Luego puedo tener esto, y igual a x raíz cuadrada, ¿no es cierto? ¿Qué tendencia tiene esto? Esto a mí me permite un poco tener una idea del valor que va a tener n para que yo pueda representar el comportamiento de un fluido pseudoplástico y un fluido. ¿Sí? N comprendido entre 0 y 1, n igual a 1 y n mayor que 1, y permitirá establecer el comportamiento de la sustancia. Si n es igual a 1, ¿qué pasa? Ley de Newton de la viscosidad. En donde K es igual a ¿qué? A la viscosidad. Si n está convertido entre 0 y 1, ¿qué comportamiento estamos dando? Recuerden, aquí este es y es igual a x a la 0,5. ¿Qué tenemos ahí? Este de acá no. Por lo tanto, cuando n está convertido entre 0 y 1, tenemos el comportamiento de fluidos pseudoplásticos. Y si n es mayor que 1, ¿no es cierto? Tomando como referencia esto y es igual a x al cuadrado, tenemos el comportamiento de fluidos plásticos. Entonces, ahora, ¿cómo yo calculo y determino la viscosidad aparente cuando utilizo la ley de la potencia? Gráficamente, ¿no es cierto? No me interesa que sea pseudoplástico dilatante. Gráficamente lo único que yo hago es juntar el esfuerzo cortante y la deformación, correlacionar y sacar el valor puntual de la viscosidad, y esa es la viscosidad. Pero matemáticamente yo puedo trabajar un poco en esta ecuación y ver matemáticamente cómo yo podría calcular esa viscosidad. Para ello voy a manipular esta ecuación. ¿No? Voy a poner aquí la constante K. ¿Sí? Voy a reescribir la ecuación pero sin modificar la misma.